Lo que no dice la lección, el libro de Salmos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lección 9. Este salmo, el 118, es el último de los 6 salmos egipcios, Jalel, que se cantaban en tiempos de Jesús como parte del ritual de la Pascua. Cuando Mateo 26:30 y Marcos 14:26 nos dicen que Jesús cantó un himno con sus discípulos en la última cena, se refieren a estos salmos Jalel. Este salmo empieza con una frase: su misericordia permanece para siempre, y termina de la misma manera: su misericordia permanece para siempre. Cuando nuestro Señor Jesucristo cantó esas palabras, lo hizo con pleno conocimiento de que la misericordia de Dios, Elohim Jehová, sería puesta a prueba al máximo al día siguiente en la cruz. Su misericordia permanece para siempre. Salva ahora, te lo pedimos, oh Jehová. Oh Jehová, te pedimos triunfo. Para los hebreos, salvación es una palabra amplia que comprende todos los favores de Dios que conducen a la preservación, salvar de la opresión, de peligros y angustias. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Es bendito el que ha sido enviado por Jehová, el unigénito del Padre. Te bendecimos desde la casa de Jehová. Bendito sea el que entra, es una bienvenida individual. Pero os bendecimos se dirige a los muchos que están con él. ¿Quiénes vendrán con él? El Salmo 23 nos muestra en los versículos del 1 al 4 la seguridad de la oveja en las manos del pastor y lo que hace por ella. En los dos restantes nos muestran desde que nos unge con aceite, el bien y la misericordia es por siempre en nuestros días, viviéndola en su presencia. El Salmo 28 empieza con una súplica de ayuda y rescate personal, pero al final en el versículo 9 manifiesta que sea con todo su pueblo. No se puede amar al pastor sin interesarse por lo que le interesa al pastor, por las ovejas de su prado y el pueblo de su mano. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréalas y susténtalas para siempre. Oh pastor de Israel, escucha, que nos recuerda la bendición de Jacob a Efraín y Manasés, en la que invocó al Dios que pastoreó toda mi vida. Y el título en Génesis 49, verso 24, El pastor, la roca de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José. En algunos versículos se refieren a José como el todo de Israel, tales como Ezequiel 37, 16 y 19, Amós 5, 6, 5, 15, 6, 6, Zacarías 10, 6, Salmo 81, 5, Abdías 1, 18, ya sea por la importancia de José entre sus hermanos y por el tamaño de las dos tribus, Efraín y Manasés, que estás entre querubines resplandece, que resplandeciera en favor de su pueblo, es decir, de las tinieblas a su luz admirable. El Salmo 100 es un canto de acción de gracias. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. No hay ningún problema en hacerlo, pero en el siguiente, con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Es decir, en su presencia, y la única vez en que se podía entrar allí era en el día de la expiación, como sumo sacerdote. Pero primero, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Es decir, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, es decir, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad no tiene fin. El Salmo 22 es un grito de angustia y canto de alabanza. Dice, del maestro de coro según la melodía de la sierva de la aurora, Salmo de David,
que manifiesta su experiencia desde el primer versículo, expresa el abandono de alguien a quien conocía y confiaba. Muchas veces se encontró en circunstancias aparentemente imposibles y se preguntó por qué Dios no lo rescataba inmediatamente. Lo remarcable es que el Señor recita este salmo, grito de angustia y de alabanza, al Dios Todopoderoso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor había experimentado dolor y sufrimiento durante su ministerio. Sin embargo, nunca había experimentado el abandono o separación de Dios su Padre. En la cruz experimentó lo que nunca había experimentado. Ante esta situación, recurre a lo que es seguro, inamovible, aún escrito está. En su vida, en su relación con su Padre, es la primera vez que lo llama Dios, Él. Su relación con la divinidad era estrecha y le llamaba Abba, papá. La relación es de padre-hija, padre-hijo. Si es así nuestra relación, habremos aprendido de que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el siguiente dice, ¿quién hará esto? De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Con respecto a la pregunta de este día, la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, lo primero para ser sabios es saber cuál es el temor de Jehová y conducirse conforme a ello. Porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, escogen ser ignorantes. Hacen uso de su libre albedrío incorrectamente. Yo, la sabiduría, habito con el buen juicio y sé dónde encontrar discernimiento y conocimiento. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo, la sabiduría, aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y la boca perversa. En el libro de Génesis, el capítulo 49, empieza así. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. En el verso 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él será la obediencia de los pueblos. La palabra Shiloh en este versículo se refiere a una persona. Esa es la primera profecía de las Escrituras que se refieren al Mesías gobernando como rey. Esta profecía tardó unos 640 años para cumplirse en parte con el reinado de David, primero de la dinastía de los reyes de Judá, y unos 1600 años para cumplirse completamente en Jesucristo, el Señor. El nombre significa aquel a quien le corresponde. Otros traducen aquel que tiene el derecho legal, y otros aquel al que le pertenece. Un título que antiguamente entendían que se refería al Mesías. Desde David hasta los Herodes, un príncipe de Judá fue cabeza sobre Israel. La promesa era que Israel conservaría este cetro hasta que viniera Shiloh. Incluso bajo dominio extranjero tuvo derecho limitado de autogobierno hasta el año 7 después de Cristo, en el que bajo Herodes y los romanos se les quita el derecho a la pena capital. Un elemento restante de su autogobierno. Los rabinos lo consideraban un desastre por no cumplirse la profecía. Al parecer el último vestigio del cetro había pasado de Judá y no veían a Shiloh. Y se dice que los rabinos recorrían las calles de Jerusalén y decían, ¡ay de nosotros porque el cetro ha sido quitado a Judá y Shiloh
no ha venido. Sin embargo, Shiloh ya estaba presente. La palabra de Dios no había sido quebrantada. Hay otras profecías como la de Números 24, verso 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. O como en 2 de Samuel, capítulo 7. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. O Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, Jesús, hijo nos es dado, Cristo, el enviado, el unigénito del Padre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, paz por siempre en su reino, el cual no tiene límite, confirmándolo en juicio y justicia. ¿Y quién hará posible todo esto? El mismísimo Jehová. Empieza David el Salmo 110 diciendo, dijo el Señor a mi Señor, es decir, dijo Jehová a mi Adonai, significando que ambos son Dios, por lo cual aquí Elohim Padre está hablando a Elohim Hijo. Y en el verso 4 le dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Elohim Padre hace un juramento que nunca sería anulado. Va de por medio su nombre, su reputación, y revela, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, que existe otra orden sacerdotal, aparte del sacerdocio aarónico, que Pablo expone maravillosamente por qué razón. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero a la segunda parte del tabernáculo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Para entrar allí debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los que el pueblo cometía sin darse cuenta de que estaba pecando. El Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras existe el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Todo esto es ahora un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Esas ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con asuntos de comida, bebidas y ceremonias de purificación. Eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableciera un nuevo orden. Otras versiones dicen hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, Dios mejora el sistema de sacrificios con un solo y único mejor sacrificio. ¿Y qué hizo con ello? El camino abierto al lugar santísimo. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio para nosotros poder entrar al lugar santísimo.
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y así poder entrar ante su presencia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.